Eh, Sí, la dejamos grabada la charla y una vez más le doy la bienvenida al doctor Ignacio Gubelo, que queda grabado, profesor de la Cátedra de Farmacobotánica. El tema de hoy, como les comenté, es el de los principios activos de los vegetales, que para nosotros como fitoterapeutas es fundamental. Eh, el principio, les quería comentar que hoy se abrió el módulo número 6 en la plataforma, ¿no es cierto? Yo creo que todos lo han recibido. Los que no, por favor ingresen en la plataforma para bajar el material de estudio. El material de estudio, y esto es lo que quería aclarar, es el mismo del módulo 5, nada más que el test del módulo 6 incluye una cantidad de preguntas que el módulo 5 no tenía sobre las plantas medicinales vinculadas a la diabetes tipo 2. Así que no se preocupen para encontrar que es el mismo material, pero es el que tienen que usar para responder el test. Antes de comenzar, les quiero pedir también de que mantengan los micrófonos apagados, así no se generan interferencias. Y la otra pregunta es si me están oyendo bien, pues recién vi en el chat que había alguna dificultad. ¿Me oyen bien? Perfecto. Bueno, Ignacio, le quiero hacer un último comentario, ya después te dejo. Eh, la próxima clase en vivo es el día, si quieren tomar nota, ya lo saben, pero por las dudas les digo, es el 21 de abril. Es el jueves 21 de abril y va a ser sobre eh, soluciones hidroalcohólicas y extractos acuosos, cómo se realizan las pinturas madres, por ejemplo. Va a ser una clase Perdón, de tiempo, jueves una clase 21, el jueves, perdón, no, dije, 24. me equivoqué, es 24. el 24, sí, gracias, el Eh, 24. El 21 tenemos otra clase de medicina china, si les gusta, pero no, es el 24 de abril. Eh, Va a ser una clase de tipo práctica. Les vamos a mandar un material de manera previa para que los que quieran acompañar y hacer una tintura madre durante la clase la pueden hacer también. No es obligatorio, ¿eh? Para que los que quieran hacer la práctica lo puedan hacer. Y con esto termino la introducción y lo dejo al doctor Agudelo con ustedes. Gracias, Ignacio. bueno, a ver. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Bárbaro. Voy a compartir. Ya sé que más o menos tengo que hablar este volumen. Compartir. Muy bien. Y perfecto. ¿Se ve bien? Bueno, yo voy a cerrar el video por las dudas para evitar problemas de conexión y vamos a arrancar. Bueno, como ya dijo Mario, mi nombre es Ignacio Agudelo, soy docente en la Cátedra de Farmacobotánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, soy farmacéutico, y vamos a hablar un poco es una pincelada muy breve, pero no por ello innecesaria, sobre los principios activos vegetales y su extracción, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la naturaleza química de estos compuestos y la forma de extraerlos. Ya va a haber, como bien dijo Mario, un seminario, una clase específica, pero nosotros vamos a hablar sobre cosas bastante puntuales, ¿sí? Nos vamos a enfocar más que nada en los extractos que podemos consumir nosotros. Lo que les voy a pedir es que podemos hacer las preguntas después, eh, sí, digamos, cuando termine la clase, así hacemos un poco más ágil. Bueno, básicamente las plantas generan principios activos que nosotros vamos a llamar metabolitos secundarios. En realidad, metabolito secundario es una denominación bastante antigua. En la actualidad se habla de metabolitos
especiales. O sea, en una época se hablaba de metabolitos primarios, que eran las proteínas, los aceites, los ácidos nucleicos, los azúcares, que eran metabolitos que si había alguna falla en su síntesis, la planta no vivía. Y punto. En cambio, los metabolitos secundarios eran si la planta vivía igual. No vivía quizá tan bien, no crecía tan alta, tenía alguna susceptibilidad a enfermedades, a infecciones o lo que fuera, pero la planta vivía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me escuchan bien? Se corre por momentos. ¿Se me escucha bien? Ah, bueno. Cualquier cosa, si se Sí, llega a cortar por mucho tiempo, porque cada te tanto escucho. me apareció recién que estaba inestable Está la conexión, pero bueno, por las dudas avísenme. Nosotros lo que vamos a ver son una serie de metabolitos que las plantas utilizan para defenderse de insectos, bacterias, hongos, herbívoros en general, para protegerse inclusive de sequías, de altas condiciones de radiación, y que nosotros usamos para curarnos, ¿sí? Vamos a hablar puntualmente de flavonoides, antraquinonas, saponinas, terpenos, alcaloides. Y los glicósidos cardiotónicos no los vamos a cubrir del todo, porque son unos principios activos que, además de tener una ubicación muy restringida, son principios activos que uno tiene que ser muy cuidadoso para el tratamiento, eh, porque pueden generar una, una cardiopatía severa, ¿sí? Todos estos eh, compuestos tienen una vía metabólica que los genera, ¿sí? Entonces vamos a empezar por los flavonoides. Los flavonoides son muy conocidos, son muy estudiados y si uno ve la fórmula, por ahí, digamos, acá va a haber gente que quizá tiene conocimientos de química y que tiene conocimiento que por ahí no los tiene. A la gente que por ahí no tiene conocimiento de química, después de la clase me hace las preguntas que sean necesarias. A los que tengan conocimiento de química, quizá algunas cosas les parezcan un poco redundantes, pero bueno, digamos, la idea es que sea una charla para todo el mundo. Como ustedes pueden ver acá, tenemos una fórmula estructural que tiene 6 anillos, ¿sí? En cada uno de estos ángulos hay un átomo de carbono. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono de un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono del otro. Y aquí tengo 1, 2, 3. Por eso decimos que la fórmula es C6, C3, C6. Pero dentro de este esqueleto que vemos, digamos, este es el flavonoide base, ¿sí? Dentro de este esqueleto químico puede haber una inmensísima variación estructural. Por este motivo, los flavonoides son uno de los grupos fitoquímicos que más se han estudiado, que más actividades en general presentan, ¿sí? ¿Y qué podemos decir de los flavonoides? Que son solubles en agua caliente, alcohol etílico, ¿sí? Metanol y sus mezclas con agua, acetato de etilo y acetona. ¿Por qué está subrayado y grande en agua caliente? Y cuando nosotros utilizamos una planta medicinal, ¿qué solemos hacer? Le agregamos agua caliente, o bien hacemos una infusión o bien hacemos un cocimiento. Ya vamos a hablar un poquitito de eso. Pero el hecho de que se extraigan con agua caliente
para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque es una forma que la podemos consumir. Nosotros podemos consumir agua, podemos consumir mezclas de agua y alcohol etílico o etanol o alcohol de cereales y mezclas bastante diluidas. No podemos consumir metanol. Metanol es lo que conocemos como alcohol de quemar, es tóxico. Acetato de etilo es tóxico, acetona es tóxica. Por lo tanto, lo que tienen los flavonoides es que podemos utilizarlos en solventes que el ser humano puede consumir. ¿Sí? Muy bien. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero la solubilidad va de la mano con la capacidad de extracción. Y esto es un dato muy importante. ¿Sí? Uno hace los extractos eh, en solventes que puede consumir. Fíjense, acá hay una pequeña pincelada de las variaciones estructurales más importantes de los flavonoides. Fíjense este esqueleto, acá tenemos la flavona, el flavantresol, la flavanona, la chalcona e inclusive una antocianidina. La antocianidina, esta carga positiva en el oxígeno, una de las cosas que hace es genera un compuesto coloreado. Las antocianidinas son coloreadas. Y no solo eso, además son las que dan el color a muchos órganos de plantas. Por ejemplo, las flores. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta gran variedad estructural no solo les da una gran diversidad de actividad farmacológica, sino que además los vuelve marcadores fitoquímicos. Nosotros podemos buscar determinados flavonoides para darnos una idea de la identidad de la planta. ¿Sí? Muy bien. Una planta que contiene flavonoides, por ejemplo, es el Ginkgo biloba. Ginkgo biloba, ya muchos lo conocerán, eh, son emplean las hojas, unas hojas flaveladas en forma de abanico. Es una planta que es un fósil viviente, ¿sí? Y es reconocida como un buen vasodilatador cerebral y se ha propuesto que genere una mejora en las capacidades cognitivas, que algunos médicos la han indicado como un coadyuvante de la terapia de enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos de flavonoides. Fíjense, el de arriba es la luteolina, el de abajo es el camferol, el de abajo es la quercetina. Esto es un poco un juego de esos que aparecen en la revista de encuentre las diferencias entre los dibujos, ¿no? Pero fíjense, la luteolina y la quercetina son parecidos, excepto que la quercetina tiene este OH, es un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno en el carbono 3, que no lo tiene la luteolina. Por otro lado, el camferol tiene este grupo oxidrilo, este oxígeno y protón, este oxígeno y hidrógeno, pero que no tiene este oxidrilo que sí tiene la quercetina aquí arriba. Entonces, esas pequeñas diversidades le dan actividades farmacológicas. Por ejemplo, este grupo fitoquímico, este grupo químico que ustedes ven acá y que ustedes ven acá, le da no solo capacidad antioxidante en el cuerpo, además inhibe las enzimas que generan radicales libres. De hecho, esto se ha estudiado y se ha propuesto esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá tenemos un buen ejemplo de distintos flavonoides, ¿sí? Luteolina, camferol, quercetina. Tenemos al cardo mariano, ¿sí? El cardo mariano es un buen hepatoprotector, se utiliza en los frutos. El nombre científico es Silibum mariano. El componente principal del cardo mariano es la silibina, que ustedes ven acá. Que si ustedes se fijan, aquí hay una parte
Si yo me olvido de lo que pasa de acá para acá, acá hay una parte que tiene, eh, que es un flavonoide, ¿sí? El componente principal es la silibina, pero hay otro flavonoide que se llama silicristina y silidianina. Es un muy buen hepatoprotector. Ustedes inclusive pueden encontrar estos flavonoides en eh, en el medicamento Laragón, ¿sí? El Laragón es un hepatoprotector comercial, ¿sí? Pero eh, digamos, lo pueden encontrar también si hacen un extracto acuoso, desde ya, del Silybum marianum. Es muy bueno como hepatoprotector, tanto que puede llegar a paliar los síntomas de la intoxicación leve con Amanita phalloides. Amanita phalloides es un hongo muy tóxico. Después vamos a hablar de las antraquinonas, que son otros compuestos. Fíjense que estos también tienen eh, tres anillos, ¿sí? Pero estos anillos son planos, están todos en el mismo plano, ¿sí? Estos son antraquinonas. Las antraquinonas, ¿qué particularidad tienen? Cuando yo veo una antraquinona, por- las antraquinonas por lo general son compuestos con actividad laxante y laxante enérgico, se lo conoce como catártico, ¿sí? Las podemos encontrar libres o unidas a azúcares. Ustedes habrán visto que los azúcares, cuando uno los agrega en agua, se disuelven muy rápidamente. Bueno, si yo le agrego azúcares a cualquier molécula, voy a lograr que se disuelva en agua muy rápidamente. Entonces, todo lo que tenga azúcares va a ser más o menos soluble en agua. Si es soluble en agua, yo lo puedo extraer con agua caliente para consumirlo, que es el caso de las antraquinonas de la cáscara sagrada y del sen, ¿sí? La cáscara sagrada, el nombre científico es Frángula pursiana, ¿sí? Se utiliza la corteza. El sen, el nombre científico es Sena angustifolia, ¿sí? Ya Mario seguramente les va a hablar mucho de estas plantas, pero la presencia de antraquinonas es un indicador prácticamente inequívoco de actividad catártica, ¿sí? Inclusive la piel del aloe posee antraquinonas en su epidermis, pero al ser un efecto muy agresivo, no se emplea en la actualidad. Pues tenemos las saponinas, ¿sí? Las saponinas son compuestos espumígenos que generan espuma. Eso ha hecho que en la industria del, del cosmético hay gente que las ha postulado para generar espuma en shampoos. No son buenos detergentes, ¿sí? No son buenos para lavar el pelo, pero generan gran cantidad de espuma. La particularidad que tiene es que eso son moléculas que pueden interactuar muy bien con las membranas de las células. Entonces, si yo pongo una gota de sangre y agrego un extracto rico en saponinas, voy a ver que se hemoliza. Tengo hemólisis. Si lo tomamos, no, pero si lo mezclamos con sangre, sí. Inclusive son tóxicos para animales de sangre fría que suelen tener respiración eh, cutánea y por branquias. Si yo expongo la piel de un animal que respira por la piel a saponinas, ese animal puede tener una reacción tóxica. Y pueden ser de origen esteroidal o triterpénico, ¿sí? Ya vamos a hablar, pero estamos hablando que pueden ser de origen similar a los esteroides o similar a lo que sería un compuesto policíclico, ¿sí? Pero tienen una gran cantidad de azúcares. De hecho, eso es lo que hace que se puedan extraer muy fácilmente. Por ejemplo, tenemos el castaño de Indias. El nombre científico es Aesculum hippocastanum, ¿sí?
Se utiliza la semilla, muchos de ustedes lo deben conocer debido a que se emplea como vasoconstrictor y para mejorar la fragilidad vascular. Los extractos de saponinas, triterpenos, el castaño de Indias suelen, ¿sí? Por otro lado, las saponinas triterpénicas del ginseng, ¿sí? Panax ginseng araliace, que se encuentran en los rizomas, se emplean como reconstituyente general, tónico y adaptógeno. Y acá cuando decimos ginseng hablamos del ginseng coreano, Panax ginseng. Prácticamente hay muchísimos países que tienen un ginseng propio, entre comillas, pero no pertenecen a la especie Panax ginseng. Hay un ginseng chino, un ginseng japonés, un ginseng ruso, un ginseng estadounidense, inclusive un ginseng brasileño. Son todas plantas distintas con compuestos distintos, que tienen alguna actividad similar eventualmente, pero o no. ¿Sí? Por ejemplo, el ginseng brasileño directamente tiene esteroides. De hecho, tiene esteroides, ¿no?, que son análogos a hormonas masculinas. ¿Sí? Saponinas tienen muchas actividades. Expectorante, por ejemplo, las saponinas de la hiedra, Hedera helix, ¿sí? Tienen actividad diurética, insecticida, antiinflamatoria, e inclusive se las ha investigado por su actividad antiparasitaria y anti, antimicrobiana. ¿Sí? Muy bien. Y de acá vamos a los alcaloides. Los alcaloides son compuestos que dentro de lo que es la fitoquímica son compuestos, digamos, bastante carismáticos. ¿Sí? ¿Por qué decimos carismáticos? Y porque siempre tuvieron una historia asociada al ser humano, ¿sí? Llamémosle cafeína, llamémosle nicotina, llamémosle por ahí la mayoría de las drogas de abuso en la actualidad son alcaloides, ¿sí? Eh, ¿Y qué podemos decir de los alcaloides? Primero que nada, que son compuestos que tienen un átomo de nitrógeno en su estructura, ¿sí? Donde hay una N, hay nitrógeno, ¿sí? Los fenantrénicos justamente no tienen nitrógeno en otra parte, pero tienen todo nitrógeno, ¿sí? Son básicos, ¿sí? Si yo pudiera hacer una medición del pH, vería que son alcalinos, ¿sí? Y tienen propiedades farmacológicas o toxicológicas muy marcadas, muy marcadas. De hecho, en un primer momento, el estudio de los alcaloides era casi sinónimo al estudio de la fisiología. Muchos de los estudios que se hicieron para conocer el cuerpo humano se hicieron con alcaloides. La muscarina de los receptores muscarínicos, si alguno de ustedes pudo estudiar un poco de ese tema, tiene que ver con que se empleaba la muscarina del hongo, Amanita muscaria, para para dárselo a un animal de experimentación y ver qué ocurría eh, con el animal, ver qué efectos se observaban, ¿sí? Lo mismo con los alcaloides nicotínicos. Son experimentos que hoy día no se harían porque eh, han sido bastante cruentos algunos, pero que en un primer momento se hicieron y bueno, dieron mucha información a la medicina. La variación estructural es inmensa, principalmente porque prácticamente cualquier compuesto nitrogenado básico y con propiedades biológicas marcadas es considerado un alcaloide, con lo cual su variabilidad es inmensa. Y vamos a hablar un poquito de algunas plantas que los contienen, ¿no? Yo tengo por un lado el té y el café, que tienen cafeína y teofilina, el té, y el café tiene solo cafeína. La teína no existe y la mateína no existe, ¿sí? Lo que uno en un primer momento, hace ya
muchos años se conocía como teína, en realidad era una mezcla de cafeína y teofilina. Lo que en un primer momento se conocía como mateína era una mezcla de cafeína y teobromina. ¿Por qué? Porque el té produce cafeína y teofilina. El café solo produce cafeína. En ese sentido, a los fitoquímicos nos dejó bastante barata el asunto, ¿no? Fíjense que tanto el té como el café tienen propiedades un poco estimulantes, tónicas. El té es un astringente por el contenido de taninos, no así el café. El café tiene concentraciones tales de cafeína que es un cardiocinético, un diurético. La cafeína es un estimulante, ¿sí? De hecho, un estimulante del sistema nervioso central. Una droga que no es estimulante, sino depresora, es la morfina. La morfina, en un primer momento, se extraía del opio. El opio es el látex del fruto inmaduro de la amapola. Una amapola especial, Papaver somniferum, no Papaver roas, no la amapola que nosotros podemos tener en un jardín, quizás. Era, es el látex, el látex seco de la amapola, del fruto inmaduro de la amapola en realidad. Es se empleaba como analgésico debido al contenido de morfina. Fue durante mucho tiempo una droga de abuso, lamentablemente, ¿sí? Tiene otros alcaloides como la codeína, la tebaína. En la actualidad se sigue obteniendo morfina a partir de la planta, pero ya no se utiliza el látex, se utilizan otros medios, ¿sí? ¿Y por qué la mencioné después del café? Porque al contrario de la cafeína, que es un estimulante, la morfina es un alcaloide, pero es un depresor. De hecho, uno puede llegar a morir por depresión del sistema nervioso central. Deja de funcionar el sistema nervioso central, el cerebro. Entonces, esto es muy importante. Lamentablemente, en la actualidad hay análogos, no son tan frecuentes en la Argentina, gracias a Dios, pero hay análogos de el opio que han generado problemas graves. ¿Sí? Hay una epidemia de abuso de opioides en Estados Unidos, en Europa y en otros países. ¿Y por qué dejamos la quina para el final? Bueno, la quina se utiliza la corteza, tiene quinina. La quinina, ¿sí? Es un alcaloide que durante mucho tiempo se empleó para el tratamiento de la malaria, ¿sí? La malaria era una enfermedad crónica, parasitaria, que hacía muchísimos daños a la gente que vivía en zonas donde, generalmente tropicales, donde había malaria, la India, por ejemplo. La quina resultó ser un muy buen antimalárico y además es un amargo, ¿sí? Todos los alcaloides suelen ser amargos. En realidad, nosotros los percibimos amargos, ¿sí? Porque justamente como muchos son tóxicos, la evolución nos dio una herramienta para detectar a estos alcaloides amargos, ¿sí? Muy bien. Y vamos a hablar un ratito de los terpenoides. Ahora, ustedes me dirán en este momento, ¿ustedes conocen los aceites esenciales? Más o Sí. menos. Bueno, los terpenoides, un aceite esencial, es una mezcla compleja, muy compleja, de de terpenos de bajo peso molecular. Y los terpenos son polímeros, más o menos generalmente en forma total, pero predomina esta molécula que ustedes ven acá, que tiene uno, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esto es el isopreno. Los terpenos son
polímeros de isopreno. Este es, digamos, la pequeña pieza del rompecabezas que son los terpenos. Nosotros nos interesan los mono y sesquiterpenos, los diterpenos no tanto. Los triterpenos son las saponinas triterpénicas que hablamos un poquito. ¿Sí? Ejemplo de monoterpenos los tenemos en los aceites esenciales de la lavanda y del eucalipto, pero los tenemos en todos los aceites esenciales. Fíjense que acá, y acá, acá no tanto, pero acá se nota muy bien, vemos esto. ¿Ven esta parte? ¿Ven esta piecita? Bueno, está acá. ¿Sí? Entonces, esto obviamente va cambiando, pero hay una parte que uno la puede identificar muy bien. Pero esto, al ir uniéndose, van cambiando de forma. Como ya dijimos, variabilidad de formas es sinónimo de variabilidad de actividades. Este es el linalol, ¿sí? Es uno de los componentes principales del aceite de lavanda. ¿Por qué nos interesa la lavanda? Bueno, es un buen aromatizante, es un sedante suave, pero después tenemos al eucalipto, ¿sí? Miren la molécula que tiene el eucalipto acá. Eh, Esto es el eucaliptol, es el componente principal del aceite esencial del, eh, del eucalipto. Y es muy buen antiséptico, es un buen expectorante, es un buen broncodilatador, ¿sí? De hecho, todavía se usa eso de hervir las hojas o los frutitos del eucalipto para generar un vapor y hacerse baños de vapor con eso. Lo cierto es que en general los, los aceites esenciales son monoterpenos volátiles, se evaporan muy rápidamente, son muy aromáticos. Al ser tan aromáticos se emplean como correctores del sabor y del olor, ¿sí? Y eh, suelen tener actividad antimicrobiana, además de propiedades, uno que no lo mencionamos, son propiedades digestivas. Por ejemplo, la manzanilla tiene terpenoides, tiene monoterpenos. El cedrón tiene monoterpenos, ¿sí? Y uno, que es muy importante, tiene lactonas sesquiterpénicas, son sesquiterpenos, es Artemisia annua, que contiene artemisinina. Es un antimalárico que después terminó reemplazando a la quinina. Son compuestos muy amargos, tienen actividad antiparasitaria, a veces citotóxica, dañan las células, y se ha postulado que podrían aliviar males digestivos. ¿Sí? Muy bien. Hagamos una cosa. Esta es la primera mitad de la clase. ¿Tienen ganas de hacerme algunas preguntas y después seguimos? Si quieren, levanten la mano, así, ahí está. Ahí Levanten la está. mano, Lara Otero, adelante. Hola Ignacio, buenas tardes ¿Puedes Lara. acercarte un poco más al micrófono? ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Bueno, ahí sí, grito un poco. Bueno, te quería hacer una consultita, Sí, porque estábamos hablando del tema estabas vos recién hablando del tema de los alcaloides sí. y no dice la forma de extracción del alcaloide. Sí, o sea, en general, digo, todos sabemos que, o la mayoría se extraen con algún solvente. ¿El alcaloide se extraería también con agua o alcohol, ponele, o necesita otro tipo de solvente? Hay alcaloides que los podés extraer bien con agua y alcohol. De hecho, pensá en el café. El café es básicamente agua caliente. La Dicho esto, hay termomodulación, formas químicas sí. que se utilizan para extraer específicamente alcaloides y que son muy eficaces. Pero, desde ya que yo por ahí requieren el empleo de cloroformo, de diclorometano. Entonces, en ese sentido, son extractos que vos no podrías usar en el ser humano porque son tóxicos, porque los solventes son tóxicos. Y además,
mucha cantidad de alcaloides, inclusive pensé en la cafeína. La cafeína en altas dosis te puede llegar a generar un problema muy grave. Pero acá, digamos, en este curso, lo que van a ver principalmente son los extractos para empleo en seres humanos. ¿Sí? O sea, independientemente de la solubilidad, se van a extraer con agua o a lo sumo mezclas de etanol y agua, alcohol de cereales y agua. Eh, ¿Hay formas químicas de extraer alcaloides? Sí, sí, y de que sea una extracción súper eficaz, pero no son extractos para consumo humano. No sé si fui claro. Perfecto. Sí, y la misma pregunta sobre los terpenos que quería hacer. Para los terpenos al ser volátiles se extraen por arrastre con vapor, que es el aparato de Únicamente. destilación, y vamos a hablar un ratito en breve. Por eso, únicamente es esa forma de extracción. A ver, es la forma de extracción preferente para los terpenos, pero vos dentro de esa mezcla eh, tan grande que tenés de compuestos volátiles, va a haber algunos que se van a solubilizar en agua y otros que no. Pensá en los hidrolatos después de la extracción, pero también pensá en, por ejemplo, el olor que le queda a un té de cedrón y el gusto. Eso tiene que ver con los terpenos, ¿sí? Pero la forma ideal, si vos me decís, quiero extraer aceites esenciales, es un destilador con arrastre por vapor. Perfecto. Muchas gracias. Pero vamos a hablar, digamos, no, por favor, Verónica. Muy bien. Ay, gracias. Me quedé mucho pensando en el ginkgo biloba, en Sí, relación bueno, a los flavonoides antioxidantes, al uso como vasodilatador, mejorando la cognición. Em, sí, Existen las formulaciones que se venden como cápsulas, digamos, de lo que es la farmacia habitual, pero sí, la planta está. Entonces, la planta quizá lo que está. quería saber es esto, ¿no? O sea, teniendo acceso a la planta de una fuente adecuada, ¿se puede hacer desde el extracto seco, eh, digamos, una formulación para poder brindarla, por ejemplo, en cápsulas o para Se poder... puede, lo que vos me estás preguntando es, ¿puedo con las hojas del ginkgo biloba realizar un extracto seco? Sí, de hecho Sí, se hace. y ahí el equivalente, ¿cómo sería? O sea, en general, por lo que yo estuve leyendo, los comprimidos que existen vienen como de 120 miligramos, 240 miligramos. Imagino que no deben tener solamente el extracto seco de la planta, pero No, tienen excipientes y pueden tener alguna vitamina, también algo que se le agregue en particular. Pero sí, para un extracto seco es algo de fabricación tirando industrial, ¿sí? Ya no sí, es algo que uno va a hacer en la cocina de la casa. Pero puede ser que, bueno, que vos lo quieras hacer, podrías hacer una pequeña escala piloto. Desde ya que vos tenés otro tema, el extracto que vas a hacer va a ser acuoso o etanólico a baja temperatura. No se calienta etanol en la cocina de una casa. De hecho, quiero que les quede bien claro esto. Por favor, no calienten etanol en la cocina de una casa. ¿Sí? Porque ha habido accidentes muy graves que han terminado con la vida del operador, de la persona que estaba haciéndolo. ¿Sí? Pero vos podrías fabricar un extracto seco, una pequeña cantidad. Lo cierto es que, digamos, sería una cantidad muy pequeña y no lograrías hacer cantidad suficiente por ahí para un tratamiento de un mes. ok, está. Pero sí podés hacer tinturas y sí podés hacer infusiones y, digamos, extractos acuosos sencillos, ¿sí? Ya va a haber una clase que les van a explicar muy bien toda esta parte.
Sí, en realidad, Ignacio, es un segundo Sí. nada más que interrumpo. Vamos a tener una clase especial para que justamente sepan diferenciar lo que es un triturado de una planta de un extracto seco, o el extracto seco que ustedes ven en las cápsulas que se venden ahora, que está muy de moda, Sí. pasa por todo un proceso, como decía Ignacio, industrial. Previamente se hace una maceración y después se deshidrata y se encapsula. Y es mucho más potente que un triturado, ¿no? O sea, cuando ustedes le dicen polvo de, no sé, cúrcuma o de ginkgo biloba, de lo que sea, en realidad es un triturado y no es un extracto seco y tienen otra potencia por completo. Mm, Pero ya hablaremos del tema. Gracias. muy bien. Lucía, Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Quería hacer una pregunta muy específica. sí, Antes mencionaste el tema de la muscarina, sí. que también era un alcaloide. No sé si formará parte de los alcaloides del tropano. Eh, No, mencionaste. muscarina es un alcaloide, no es del tropano, es de Amanita muscaria. Ah, está. Esa era la pregunta. ¿Qué Alcaloides del tropano, alcaloides, sí, es un eso era lo que me hongo? hace. Es un hongo, sí, un hongo alucinógeno. eh, de hecho, no tiene nada que ver con el psilocibe, con el cucumelo, que ahora están hablando tanto de la cuestión de medicina psicodélica, Claro, eh, pero es un hongo y no es un alcaloide del tropano. Los alcaloides del claro, tropano tienen un poder alucinógeno también, pero digamos, ninguna molécula es inocua, todas tienen riesgos, algunas tienen más riesgos que otras, en particular los alcaloides, los alucinógenos son riesgosos, muy riesgosos, y los alcaloides del tropano son riesgosísimos, ¿sí? claro. En la Con facultad lo nosotros cual, nos lo dijeron que era, por mencionar, que provenían de la beladona, por ejemplo, la muscarina. veladona, no, la muscarina no proviene de la veladona. La ¿No? atropina proviene de la veladona. Atropina, escopolamina, Claro, iosina y iosiamina provienen de la veladona. Esos de la cuatro beladona. alcaloides del tropano, que en realidad son atropina y iosiamina y Yoseamina. iosina y escopolamina. Son, digamos, hay dos. ¿Vos sos farmacéutica o química? No, estudié, no me llegué a recibir, pero estudié veterinaria. Entonces Bien. en farmacología veíamos bastante de eso. Está bien, alguna idea tenés entonces. Vos probablemente los conozcas por el lado de la intoxicación en animales. Exactamente, exactamente. De hecho, son alcaloides que son en seres humanos son de un riesgo extraordinario y la verdad es que como, si hay algo que no recomiendo es hacer ese tipo de experimentación. No, Que ha habido, muchísimas de gracias. hecho, a nosotros en la cátedra nos llegan muchas consultas para identificar plantas en pacientes que llegaron intoxicados por un agente desconocido y nos dicen, la persona no puede hablar, pero nos dijeron que tomó esto, ¿sí? Sí, Es bastante complejo. Sí, muchísimas gracias. no, por favor. Luisina, Buenas tardes. Disculpe cómo lo voy a preguntar porque es ¿qué la tal? primera vez que me toco con este mundo. No, por Eh, favor. para la extracción, para hacer un preparado, ¿se Sí. pueden mezclar terpenoides con flavonoides o alcalinoides? No, bueno, no sé. Bueno, todas las, Entre todas las sí se pueden. plantas, todas las plantas van a tener van a tener mezclas de estas familias. No van a tener todas las familias. De hecho, hay muchas otras familias fitoquímicas que acá no vamos a cubrir porque, digamos, fitoquímica, si uno se pone a estudiarla, es una materia no para varios meses, es una materia para varias vidas, ¿sí? Para varias reencarnaciones directamente. Sí, Eh, pero vos pensá que hablamos recién del castaño de Indias.
El castaño de Sí, Indias tiene saponina, pero también tiene flavonoides. Hablamos de el té. El té tiene alcaloides, cafeína y teofilina, pero también tiene taninos, ¿sí? ok. Entonces, uno muchas veces piensa en la planta como una fabriquita de un compuesto. No, genera muchísimos compuestos en distintas concentraciones, dependiendo inclusive del momento, ¿sí? Ok. Una Claro, del planta estado muy vegetal en el que se encuentra. Bien. claro, ahí, digamos, uno de los problemas que mucha gente le esquiva a las plantas es que son complejas. Vos podés, hay una chica que trabaja, a la cual yo le recolecto material y testea actividad antimicrobiana. La misma especie, dependiendo del lugar y la época donde fue recolectada, puede tener un 30% de eficacia o un 100%. La Ah, misma especie, la misma. Entonces uno, digamos, ese es el problema de trabajar con plantas. Eh, Muchos médicos las evitan porque las desconocen, ¿no? Lo cierto es que uno puede reducir esa especie de imprevisibilidad que tienen mediante el estudio, haciendo siempre lo mismo. Hay una cosa que hablaban por ahí lo habrán escuchado hablar del extracto acuoso de papaya para el tratamiento de las complicaciones del dengue. Evidentemente evita los sangrados en el dengue porque repone las plaquetas. Es un ok. efecto que estaría mediado por un alcaloide, ¿sí? Un alcaloide que se llama carpaína, y los médicos, dependiendo lo que uno lea, dicen, funciona más o menos, no funciona. Pero ¿qué pasa? Hay mucha variabilidad en cómo se hicieron los extractos. Entonces, al haber variabilidad, obviamente vas a tener extractos que funcionan muy bien y extractos que funcionan muy mal. No hay un consenso en la comunidad médica respecto de, para tratar esto vamos a usar esto. ¿Sí? Es un ejemplo de tantos. Bien, muchas gracias. Eh, sí, Mónica. Ah, no, espera que, sí, mira, la pregunta mía era sobre no solamente las especies, Sí, sino las variedades, que eso también influye, que tiene una gran importancia. Por ejemplo, había trabajado una vez con manzanilla y había algunas especies de manzanillas que tenían más aceites esenciales y más para uso medicinal, bueno, para todo, el sí. cannabis y todo eso. Entonces, cuando el otro día lo quería preguntar, porque no es solamente la zona, sino el tema de variabilidad de las especies, ¿no? Y eso Sí, habría que haber una reglamentación. no solo tendría que haber, más importante que una reglamentación, tendría que haber un estudio Sí, hay estudios, ¿eh? exhaustivo respecto de la fitoquímica y no solo respecto de la fitoquímica, que algunos hay, pero respecto de la genética. Es, La genética es un problema y acá en Argentina por ahí se hacen algunos estudios genéticos orientados por ahí a variedades de soja, variedades de frutales. sí, Hay gente que está trabajando, por en ejemplo, con las germoplasma. variedades del cedrón, A del eso, poleo, desde ya con el cannabis, porque ahí la variedad tiene mucho que ver si genera más THC, si genera más CBD, la sí. relación. Pero hay gente que está trabajando, que está avanzando en la caracterización ya molecular para poder decir, bueno, no es solo el lugar, sino además es la Sí, las raza variedades, química, la digamos, el variedad o quimiotipo. tipo. Tal cual. De hecho, el quimiotipo le dicen. Por ejemplo, la doctora Mercado de la Fundación Lillo, Sí, trabajando con el poleo, ha encontrado 5 quimiotipos distintos en la zona de interesante.
NEA, ¿sí? NOA, Sí, noreste argentino. Argentino. Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy. O sea, en esa zona hay 5 poleos distintos que pertenecen a la misma especie botánica, Lipintegrifolia, Sí, pero que unos generan más compuestos. De hecho, el quimiotipo muchas veces se define en función de los terpenos, porque es lo que más se estudia, porque el enfoque está puesto en la industria perfumera muchas veces. sí, Pero sí bueno, hacen falta más estudios y, pero de a poco se están haciendo las cosas. De a sí, poco más se están haciendo. investigación y más trabajar entre diferentes profesiones para definir cosas, La, la ¿no? gran, Es la muy- gran deuda de esto es la genética. Pero hay grupos que están empezando a hacer las caracterizaciones genéticas de las plantas nativas. Pasa que acá en Argentina son muchas, muchas, muchas. sí, Y hay muchas que ni siquiera se conoce la fitoquímica, mucho menos se va a conocer la genética. bueno, muchísimas gracias. Así que, bueno, Leticia, no se escucha. Buenas noches, Ahora sí, perdón, es que no me ahora sí, había... perfecto. Sobre el té, que tú decís que obviamente cuando hablas de que no solamente va a tener alcaloides, sino otros componentes, quizás no en la misma concentración, me hablabas de los taninos. Ahora, ¿se puede decir que el té verde tiene tanino Sí, o no? Que sí los tiene, o tiene. sea, porque está el té rojo o rooibos, hay una serie de tés que Y son las bases para lo que ahora le llaman el blend, pero que todos tienen ahora obviamente alcaloide. no, Sí, vos no solo tenés variabilidad, digamos, vos tenés variabilidades dentro de los té que se venden, no solo en función de la fermentación o no que tengan esos tés, sino además en función de la hoja, si es una hoja madura, si es una hoja más joven. Entonces sí vas a tener variabilidad. Dicho esto, todos los tés tienen taninos, todos. Ahora, ¿se puede decir que el todos. tanino es lo que provoca la astringencia y por lo tanto no es Sí, laxante? O sea, provoca la sería... astringencia. El tanino ah, no vamos a profundizar tanto en eso, pero es un compuesto químico muy grande que tiene la capacidad de precipitar proteínas y de precipitar toxinas a veces. Por ese motivo se lo ha utilizado mucho como antídoto, de una forma medio análoga a la del carbón activado. Lo que tiene, por ejemplo, la del saquito de té para el orzuelo, lo que hace es esa astringencia desinflama y desinfecta la zona, cuando dicen uno ponerse un saquito de té para el orzuelo. Y por ejemplo, la astringencia típica en la lengua es la que uno siente cuando toma vino Cabernet Sauvignon. El- Eso que prácticamente le duerme la lengua a uno. Cuando uno consume algo con tanino es como si la lengua se durmiera. Eso es porque los taninos se unen a las papilas gustativas. A tal punto que uno muchas veces cuando uno va a las catas de las bodegas, tiene que, antes de después de consumir un vino Cabernet Sauvignon, tiene que comer una galletita con queso para volver a reconstituir y barrer el tanino de las papilas gustativas. no. Pero sí, todos los tés tienen taninos en mayor o menor proporción, pero todos los tienen. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos con la segunda parte. Hay ¿Sí? una pregunta en el chat, Ignacio. A Dice, ¿el ver, café que más no lo teobromina podía. entonces es la mateína? Porque eso no me ¿Cómo? quedó claro. La pregunta es, ¿el café más Exacto. teobromina? ¿Cómo? Cafeína y teobromina. En un primer momento, cuando los primeros fitoquímicos no tenían los métodos de análisis que tenemos hoy día,
¿sí? Entonces hacían un extracto más o menos puro, hicieron un extracto más o menos puro del café, vieron que tenía alcaloide y dijeron, esto es la cafeína, ¿sí? Después hicieron algo parecido con el té y dijeron, bueno, esto es la teína. Hicieron algo parecido con el mate y dijeron, esto es la mateína. Cuando ya 1930 y picos empezaron a estudiar lo que ellos conocían como cafeína y encontraron que era una sola molécula de cafeína. El problema es que después cuando estudiaron la teína, lo que creían que era una sola sustancia en realidad eran dos: cafeína y teofilina. Y lo mismo pasó con el mate, cafeína y teobromina, ¿sí? Pero esas denominaciones eh, que a veces se mencionan son antiguas. En realidad la mateína no existe. Son dos alcaloides que tiene el mate. Cafeína es uno, teobromina es otro. Voy a contestar rápido, así podemos avanzar. Las saponinas de las cuales se habló, ¿son las mismas que posee la quinoa? Sí, la quinoa tiene saponinas y hay que lavarla mucho porque son bastante amargas, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre el eucalipto que aparece en los apuntes y el de hoja redonda? ¿Es el mismo? No, el de hoja redonda es Eucalyptus globulus. El de hoja alargada, lanceolada, la verdad es que no recuerdo bien la especie. También hay muchos híbridos de eucaliptos dando vueltas en Argentina, pues es una planta de interés eh, forestal, ¿sí? Muy bien. Voy a sacarme el video y voy a seguir con la parte de extracción, ¿sí? A ver, muy bien. Ahora, nosotros hablábamos de extracción. ¿Qué es la extracción? Es la separación de un componente, ¿sí? Por acción de un solvente, de un líquido, que lo disuelve de forma más o menos eh, selectiva, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos de extracción, hagamos de cuenta que hacemos un té. Tenemos nuestro saquito de té, le tiramos el agua caliente, lo dejamos reposar unos minutos, apretamos ese saquito, vemos que el agua cambió de color. Hay compuestos coloreados oscuros que pasaron de la yerba de la planta al agua. Hay compuestos, nos lo tomamos, ¿sí? Sentimos el aroma. Hay compuestos aromáticos con gustos determinados que pasaron de la yerba al agua. Y eventualmente por ahí nos despabilamos o sentimos astringencia en la lengua. Bueno, ahí están los taninos y la cafeína que hablábamos, ¿sí? Lo de selectivamente es, con muchas comillas, ¿sí? Porque no existe nada totalmente selectivo en la química. ¿Por qué realizamos extracciones? En una industria podemos realizar un extracto para enriquecer una muestra con determinados compuestos. Por ejemplo, podemos hacerlo para realizar un extracto de ginkgo biloba. Podemos hacer un extracto para determinar si está presente un compuesto o no, ¿sí? Eh, o podemos hacerlo con fines terapéuticos, ¿sí? Por ejemplo, hacer una infusión, un cocimiento, una tintura de una planta medicinal. Pero también, de vuelta en industria, puede que nos interese extraer un determinado compuesto de una planta y tenemos que hacer extracciones previas para ir quitando los compuestos que interfieren. Esto es algo que se hace, por ejemplo, para la obtención de los intermediarios que después se van a utilizar para fabricar morfina. Esperen un segundo. Si se escuchaba la voz es mi hija cantando en la otra habitación. Muy bien.
Acá me pregunta en el chat, buenas tardes, Ignacio. ¿Qué puede aconsejar sobre ayahuasca que está de moda con prácticas ancestrales y hace daño? Soy farmacéutico, tengo una matrícula, no puedo aconsejar en absoluto nada que tenga que ver con la ayahuasca o cualquier otro alucinógeno. Eh, Eso es lo único que voy a decir al respecto. Para tener yo también puedo realizar una extracción para tener una mayor concentración de principios activos y una menor concentración de sustancias no deseadas. ¿Sí? Muy bien. Nosotros, en el caso puntual de esta charla, de esta clase, vamos a hacer extractos que van a ser acuosos, ya vamos a ver por qué, o a lo sumo hidroalcohólicos, mezclas de etanol y agua, etanol, alcohol etílico, alcohol de cereales, ¿sí? Con fines terapéuticos principalmente. Nosotros, cuando hacemos un té o un mate, ¿sí? Hacemos una extracción sólido-líquido. Las extracciones líquido-líquido no nos importan, son otra cosa, digamos, son más de laboratorio, pero lo que hacemos generalmente es, tenemos compuestos terapéuticos que nos importan en una matriz sólida, que es la planta molida. Agregamos agua, agregamos quizás, si no, si vamos a hacer una tintura, vamos a hacer una mezcla de alcohol-agua, ¿sí? Lo vamos a dejar un tiempo y después vamos a filtrar. El material vegetal que queda después de esa filtración es el marco. Y el líquido que queda es el extracto propiamente dicho en un sentido amplio, ¿sí? Después ustedes van a ver extractos líquidos y sólidos. Pero en un sentido amplio, el té o el café que ustedes se hacen eh, eh, es un extracto, ¿sí? Muy bien. Yo puedo realizar renovaciones de fases, ¿sí? Yo tengo una fase sólida, que es la droga vegetal, es el saquito de té, es el café, es la manzanilla, el cedrón, el boldo, el poleo, ¿sí? Y tengo una fase que es el solvente, que puede ser agua, etanol, ¿no? Por lo general vamos a trabajar con los discontinuos, que se terminan cuando se agota o se consume una fase. Cuando se consume no hay más compuestos que extraer o cuando el solvente ya captó todos los compuestos que podía captar. ¿Qué es lo que suele suceder, por ejemplo, en una infusión, una tintura o un cocimiento? Tengo métodos continuos en los que permanentemente se está agregando solvente y material vegetal nuevo y se está retirando extracto y material vegetal. Estos son extraídos. Estos son eh, métodos industriales. Tengo métodos semicontinuos en los que renuevo solo una de las fases. Y si bien cuando yo tomo mate, yo estoy renovando la fase acuosa permanentemente. ¿Por qué? Agrego agua, tomo el mate, agrego más agua, tomo el mate, agrego más agua, tomo el mate. Estoy agregando agua permanentemente. El extracto me lo tomo, ¿sí? Con la bombilla, pero estoy agregando agua permanentemente. ¿Qué procesos de extracción vamos a ver principalmente? Extracción con solventes, ¿sí? Extracción que ya vamos a ver, ya lo dijimos, van a ser agua o mezclas hidroalcohólicas de etanol y agua. Extracción por arrastre con vapor de agua para el empleo
de, de las, para emplear en aceites esenciales. Y hay la extracción mecánica, que se emplea ¿para qué? Para extraer aceites fijos, como el aceite de girasol, como el aceite de soja, ¿sí? Ese no lo vamos a ver, nos vamos a quedar con la extracción con solventes y por arrastre con vapor de agua. Muy bien. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando trabajo con un solvente? Si voy a hacer una extracción a escala de laboratorio, tengo que tener en cuenta la polaridad del solvente y la sustancia que me interesa extraer. Por ejemplo, un grupo con el que suelo trabajar trabaja mucho con cloroformo. Ellos extraen los compuestos que son solubles en cloroformo, ¿sí? O en acetato de etilo. Desde ya que no podemos tomar cloroformo ni acetato de etilo, para nosotros son tóxicos, pero ellos con fines de investigación trabajan con eso. Y otra es tratar de llevar el proceso a cabo a la menor temperatura posible, debido a que puedo llegar a degradar algún compuesto. ¿Sí? Muy bien. El solvente ideal debe solubilizar bien el o los activos a extraer, ser selectivo y de fácil recuperación. Ya dijimos, acá ya, digamos, lo ideal no existe y ya vamos a ver algunas cosas. Ser selectivo y de fácil recuperación. El agua es más, no sé si selectiva respecto a qué, ¿no? Pero se recupera fácilmente. Tener alto grado de pureza, ¿sí? Y ser atóxico e inerte. Si nosotros pensamos en que tiene que ser inerte y que no tiene que ser tóxico, eliminamos prácticamente la totalidad de los solventes que se emplean en industria o en laboratorio. ¿Sí? ¿Y con qué nos quedamos? Con agua y con el etanol en bajas cantidades. ¿Sí? Todos los otros solventes quedan descartados por justamente esta cuestión de toxicidad. Si nosotros vamos a utilizarlos para consumo humano, tenemos que ser muy cuidadosos en este aspecto. Muy bien. ¿Qué otros factores influyen, además de la polaridad del solvente y los compuestos? Recuerden, ¿sí? Digamos, cuando hablo de polaridad, hablo de sinónimo de solubilidad, ¿sí? Influye la temperatura. Una temperatura muy baja no va a extraer bien, una temperatura muy alta me puede degradar los compuestos. La agitación. Ustedes verán que cuando agitamos el té suele ponerse más oscuro, ¿sí? Hay veces que puede ser mecánica con una cucharita, hay gente que utiliza aparatos de ultrasonido, de microondas, lo que sea. El tiempo de extracción, que puede ser de unos pocos minutos a semanas, en el caso de algunas tinturas, y el tamaño de partícula de la droga vegetal. Si está muy molida, voy a tener una mejor extracción, ¿sí? Estas son las cosas que nosotros pensamos cuando diseñamos un procedimiento de extracción en el laboratorio. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de algunas técnicas de extracción muy básicas. Una es la maceración, con solvente, extracción es sólido-líquido. Una es la maceración, en la cual yo directamente agarro el material vegetal trozado o molido totalmente, lo dejo en contacto con el solvente por un tiempo X, ¿sí? Lo dejo con una repisa, tapado, protegido de la luz, de las altas temperaturas, lo filtro y exprimo el marco para que libere el solvente final. Este marco, si yo quiero, lo podría utilizar con otros solventes en un laboratorio, pero no lo hacemos cuando hacemos por ahí un extracto tipo un té o un café o un mate, ¿sí? Eh, la glicerina es un solvente, pero no se utiliza en terapéutica humana, ¿sí? ¿Por qué el té de manzanilla tarda más en hacerse que el té común?
No, en realidad no tarda, no tarda más. Por ahí es porque la manzanilla, más que por el tiempo de extracción, por ahí es porque uno, de acuerdo al gusto de uno por ahí lo deja más tiempo para que esté más concentrado. ¿Sí? Muy bien. Ya hablamos de la maceración. Esas dos últimas fueron dos preguntas que había en el chat. ¿Sí? Después tenemos la digestión y el reflujo. En la digestión lo que hago es poner la droga en el solvente caliente sin llegar a la ebullición. ¿Sí? Se va a evaporar algo de solvente, pero no va a estar hirviendo. Lo pongo en agua caliente por ahí, ¿sí? Sin hervir. En el reflujo lo que hago muchas veces es evitar que se escape el solvente mediante un aparato que es un refrigerante, que lo que hace es condensar eh, el, el solvente para que no se pierda. Un ejemplo, volviendo a la extracción con solventes, en cosmética se hacen oleatos, se hacen extractos con aceites, ¿sí? Esos extractos con aceites, se utiliza el aceite como solvente, ¿sí? Muy bien. ¿Y la extracción por arrastre con vapor de agua, en qué consiste? Consiste en, yo tengo mi droga vegetal, mi material trozado, y yo sé que tiene muchos aceites esenciales, ¿sí? Tiene muchos terpenos volátiles. Que algo sea volátil significa que algo se va a evaporar, ¿sí? Eh, ¿Cómo puedo lograr extraer la totalidad de esos compuestos? Hago que una corriente de vapor, ¿sí?, atraviese el material. Entonces, si esa corriente de vapor atraviesa el material, es agua a más de 100 grados, ¿sí? Eh, y esa corriente, ¿sí?, lo que va a hacer es extraer eh, todos los compuestos volátiles, que son mayoritariamente y principalmente en la mayoría de las plantas, terpenos, ¿sí? Este vapor que se genera acá atraviesa la muestra y como no tiene por dónde salir, va en esta dirección, ¿sí? Hay un refrigerante que lo que hace es enfriar el vapor, lo condensa, el agua pasa de estado gaseoso a líquido y gotea en un balón. Entonces yo voy a tener por un lado el agua y por el otro lado los aceites esenciales, esa mezcla de terpenos volátiles, ¿sí? Muy bien. Este aparato que ustedes ven aquí es muy empleado, es un destilador, efectivamente, ¿sí? Este aparato es un aparato de escala de laboratorio y aparatos de escala industrial para realizar la extracción de aceites esenciales. De hecho, es la base de la industria perfumera, ¿sí? Disculpen. Ahora sí, muy bien. De hecho, si ustedes, si ustedes se ponen a pensar, hay una película que se llama Perfume, que la verdad que la película es muy mala, pero brinda un panorama muy lindo de lo que era la industria perfumera en la Francia del Renacimiento, ¿sí? Es bastante interesante. Van a ver, digamos, las extracciones por arrastre con vapor y otros métodos que se aplicaban por ahí a flores y demás, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo lo van a
profundizar, pero vamos a ver extracciones utilizadas en formas farmacéuticas sencillas, o sea, las extracciones que utilizamos de forma más sencilla, las más sencillas que utilizamos con las plantas medicinales. Por ejemplo, tenemos las tinturas, las infusiones, los cocimientos y finalmente los extractos, ¿sí? Cuando hablamos de tintura, hablamos de una maceración de la droga vegetal, ¿sí? Son entre 10 gramos cada 100 mililitros de solvente o 20 gramos cada 100 mililitros de solvente, eso significa el 10-20%, mezcla de etanol y agua. Esto también depende del libro. A veces es al 70%, he visto tinturas al 30%, al 30 grados de graduación, otras al 70, otras al 45, otras al 50, por un tiempo determinado que nunca es menos de una semana. A veces se agrega glicerina en pequeñísimas cantidades como cosolvente, pero algunos farmacéuticos lo hacen, otros no, y se emplean gotas, ¿sí? Los que las emplean gotas. La infusión ya la conocemos, es la tisana común, es el té, ¿sí? Tomamos, la farmacopea nos dice 5 gramos de material en 100 mililitros de agua, sin embargo uno se pone a pensar y uno tiene una taza tiene quizás 200 mililitros de agua y el saquito de té tiene 1 gramo, 2 gramos. Lo cierto es que, digamos, los saquitos comerciales, si nosotros fuéramos a respetar esto, tendríamos que usar más de 5 saquitos por taza, ¿sí? Lo que se hace es agregarle el agua hirviendo al material vegetal, ¿sí? Se deja reposar y se filtra. Esto es la infusión, ¿sí? Si no lo utilizo inmediatamente, lo tengo que refrigerar o agregar conservantes, ¿sí? O congelar. El cocimiento es parecido, pero acá lo cocino. ¿Por qué lo cocino? Porque agrego agua, ¿sí? Agrego agua y después lo llevo a hervor y lo hiervo por 5 minutos. La proporción es la misma, pero ¿qué cambia? Cambia el método, es un método más enérgico, ¿sí? Eh, lo mismo vale para la conservación, lo tengo que refrigerar, congelar o agregarle conservantes. Fíjense que son dos formas que emplean agua, ¿sí? No empleo otro solvente. Muy bien. Ustedes ya van a tener una clase específica de extractos, pero esto, la idea es que ustedes por lo menos entiendan un poquitito de lo que lo que sucede cuando se hacen un té o un café o un té de manzanilla, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, ¿sí? Y vamos a arrancar con las preguntas. ¿A qué le decimos extracción? A la remoción selectiva de un grupo de sustancias, ¿sí? Nunca es una sustancia, porque si no sería una purificación. En terapéutica utilizamos procedimientos discontinuos con agua o mezclas de agua etanol, que van a ser infusiones, cocimientos y tinturas. Se van a extraer principalmente compuestos hidrosolubles, ¿sí? Los menos solubles se extraen, pero se extraen en mucha menor cantidad. La extracción por arrastre con vapor es para la extracción de aceites esenciales y las variables son la molienda, la temperatura, la agitación, el tipo de agitación y el tiempo de extracción, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a las preguntas, pero ante todo les agradezco mucho su atención y bueno, como siempre le agradezco a Mario por invitarme. Voy a arrancar por las preguntas que había en el chat y después voy a seguir con los que levantaron la mano. ¿Sí? Acá hablan, bueno, Rosaluz Lesic dice, en la cocción con vapor se pueden obtener hidrolatos eficientes aunque no se separen los aceites esenciales. No es cocción al vapor, es destilación por arrastre con vapor. Es otra cosa, ¿sí?
Los hidrolatos son, el hidrolato es la fase acuosa que resulta de la extracción por arrastre con vapor. Por un lado me va a quedar el aceite esencial y por el otro lado el agua, ¿sí? Pero ese agua va a estar saturada en compuestos terpenoides que además son solubles en agua, ¿sí? El hidrolato es algo así como una extracción acuosa del aceite esencial. Entonces, por ejemplo, el agua de azahar, ¿sí? El agua de rosas son hidrolatos que se obtienen de la extracción por arrastre con vapor de rosas o de azahares. Los extractos fluidos, pregunta María Ingrid, se emplean agua o alcohol, ¿sí? A más porcentaje, más efectiva la tintura, eso va a depender de la planta y el efecto, ¿sí? Las decocciones suelen ser por 5 minutos. Lo cierto es que depende de la planta. Acá la farmacopea nuestra dice hervir por 5 minutos o dejar reposar por 5 minutos en el caso de la infusión. Uno va al campo y no pesan 5 gramos y 100 mililitros de agua. Agarran un puñado, le agregan agua, más o menos, como una receta de cocina, ¿no? Las tinturas se pueden hacer con alcohol 96 sin el agregado de agua. A ver, piensen también que eso lo tienen que consumir y que el alcohol 96 a esas concentraciones es tóxico, ¿sí? Van a diferir, ¿sí? Respecto, me hicieron una pregunta respecto del cannabis, el caso puntual me habían preguntado, no lo vi bien, no soy especialista en cannabis, así que la verdad es que no podría emitir una opinión de compartir nada al respecto. Se emplean extracciones con aceite. De hecho, el primer producto que se comercializó a base de cannabidiol era una extracción en aceite de soja o sésamo, si mal no recuerdo, era lo que ustedes dirían un oleato. Pero hay diversas formulaciones y no todas, entiendo que no todas deben tener ni siquiera la misma eficacia, siendo que hay una enorme variabilidad en el caso puntual del cannabis. Así que, digamos, prefiero, digamos, eh, esquivar un poco esa pregunta. Hay gente que sí que sabe mucho y en el caso de que lo necesiten, recomiendo referirse a un especialista, que no es mi caso. Bon Eti, voy a empezar de los primeros que aparecieron. Mi pregunta es muy básica igual. Cuando ustedes dicen que se mantiene, se hierve por 5 minutos, cuando Sí, yo hiervo por 5 minutos a fuego fuerte, por ejemplo, yo de alguna manera se me evapora el agua, o sea, le tengo que volver a poner agua. ¿Qué lo pasa? que ¿Quedan las cantidades y qué porcentaje estoy consumiendo? Ya sé que es completamente variable, ¿no? se Pero evaporan, cuando uno hierve a fuego, lo que yo he visto en el caso de 100 mililitros quedan 85-90 en las extracciones que yo hago en el laboratorio, ¿sí? Lo que en algunos casos se hace, y esto estamos hablando escala, laboratorio, cuantitativo, para medir y demás, se filtra y se repone el solvente, haciendo pasar agua, lavando el marco, ¿sí? Lo cierto es que en un caso terapéutico, digamos, para hacer un boldo, una manzanilla, no es necesario reponer. Sí es necesario apretar bien para liberar el líquido final que queda después de filtrar. Cuando uno aprieta el saquito de té, ustedes vieron que aprietan el saquito de té y sale un líquido más cargado, salen como unos hilitos más oscuros. Bueno, hay que hacer eso. Nosotros trabajamos mucho con infusiones en el laboratorio porque nuestra línea, cuando hacemos
trabajos de colaboración es tratar de validar lo que hace la gente en el campo, en sus casas. Y la gente trabaja con extractos acuosos o a lo sumo con una maceración en alcohol, muy raramente también. En su gran mayoría hacen extractos acuosos o inclusive, o sea, hacen infusiones, cocimiento y a veces hacen hasta maceraciones en agua. Agarran una botella, ponen una gran cantidad de material, le agregan agua y lo dejan extrayendo solo. ¿Sí? Claro. Bueno, gracias. No, por favor. Muy bien. Lara, Hola, yo de vuelta. Te hago una sí, pregunta, porque vos hace un rato nombraste la cosmética para sí, referirte a la extracción en oleatos, ¿sí? sí. De algunos principios activos. Yo te quería preguntar, y ahora justo nombraste el aceite de cannabis, que se hace lo mismo. Mi pregunta va a lo siguiente. Entiendo que el aceite es un solvente no polar. Casi todo lo que vimos Sí, no entraría en estos términos. Entonces, la exacto. pregunta es, porque la piel es un órgano y siempre queda fuera, pobrecita, y yo pienso en tratar afecciones, no sé, el pie diabético, digo, afecciones que realmente son importantes medicinalmente. eh, si alguno de estos principios activos especiales igualmente se pueden extraer en maceraciones de solventes no polares, o si se extrae una pequeña cantidad, o cuál sería el vehículo ideal para hacer una extracción, para poder hacer una maceración y ponerle un Vos, ungüento. vos, si vas a extraer cosas polares, vas a emplear generalmente extractos. Si vos vas a extraer cosas poco polares, vas a trabajar con aceites. Aceite de soja, girasol, sésamo a veces. ¿Sí? Esto para cosmética. En la cosmética, el oleato es muy importante porque como vos, una crema es básicamente una mezcla de agua y aceite con determinados ingredientes, ¿no? ¿Sí? El agua y aceite no se mezclan, es mentira. Uno puede mezclar agua y aceite en tanto y en cuanto agregue ciertas cosas, como tensioactivos, que faciliten esa mezcla. Y uno lo llega a ver homogéneo. Lo que en la fórmula es al aceite que yo le voy a incorporar, además lo utilizo como extracto de maceración. Entonces, junto con el aceite me van a ir los compuestos activos de poco polares de la planta. Pero, digamos, no es algo que está más orientado a cosmética, quizá, que al consumo por vía oral, excepto en el caso por ahí del cannabis o alguna otra planta. Yo recuerdo algunos laboratorios que hacían extractos oleosos de árnica. Y yo no sé si los principios activos antiinflamatorios del árnica se extraen con aceite de soja. Creo que no. Me parece que no, pero bueno. Por ahí dice María Ingrid, orégano. Sí, Ok, puede ser. El orégano podría extraer algunos no, esa compuestos, era la. quizá de los menos polares del aceite. Por eso, hay compuestos dentro de todos estos metabolitos secundarios. Hay algunos que ahí que se pueden llegar a extraer, entonces, aunque sean muy chiquititos. A ver, si algo es polar, con aceite no lo vas a extraer. Y si algo es poco polar o no polar, con agua no lo vas a extraer. En una variedad de cosas que puede tener un poquito de afinidad por uno o un poquito de afinidad por otro. Pero los extractos oleosos, hasta donde yo los he visto, son más para empleo en cosmética. Y por ahí lo que vas a extraer, no sé, si una planta tiene vitamina A, vas a extraer vitamina A, que es poco polar con un aceite. Claro, ¿Sí? y las vitaminas sí. Pero no vas a extraer un flavonoide o un alcaloide o una saponina. Eso seguro que no.
Perfecto, gracias. Bueno, Gabriel Campana, Hola Ignacio, buenas noches. ¿qué tal? Bien. No, quería consultar por el caso de la destilación por arrastre de vapor. Medio que cuando lo Sí, leí en el apunte me emocioné y dije, uy, esto lo quiero experimentar o casi diría jugar con esto en mi casa. Entonces me puse a buscar destiladores caseros y encontré algunos formatos, digamos, y quería saber si lo que pienso más o menos está correcto. Si, por ejemplo, yo pongo una olla y en la olla una vaporera, preferiblemente de bambú, y a la de la olla le hago un agujero y que ese agujero pase por un enfriador, que puede ser un balde con hielos, y que de ahí vaya a un frasco. no necesariamente tendría Eh, que ser un balde con hielos. Eh, Vos hay algo que, digamos, ten en cuenta que vas a estar produciendo un chorro de vapor. El chorro de vapor, o sea, ante todo seguridad, ¿sí? Yo la verdad es que no he fabricado este tipo de cosas, pero yo creo que si buscas, podrías encontrar en YouTube eh, alguien que haya fabricado algo similar. Lo que sí te digo Eh, es, ¿Te puedo comentar un cuidado segundito? porque el agua la quema. Y ya, quiero ser muy enfático en esto, no calienten etanol. Hola, ¿me escuchan? sí, 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 bien. No calienten etanol, no calienten nada inflamable en una cocina, ¿sí? sí, sí, perfectamente entendí. No, porque hemos tenido dentro de la comunidad de gente que prueba cosas, hay gente que ha tenido accidentes gravísimos tratando de hacer extractos alcohólicos calentándolos. No se calienta el alcohol. Uno necesita ciertos recaudos en un laboratorio para hacerlo y que no son pocos. Ujú. Eh, eh, acción con Ahí, te vapor quedaste, estás frisado. relativamente económicos. Se me quedé totalmente. ¿Me escucharon? Sí, sí, La sí, última sí. Lo parte último no. que dije, Mario. Está bien. Yo la verdad es Ahí, Sí, que lo ahora no. sí. escuchamos. Ahora sí, ahí está. Respecto al empleo de destiladores, debe haber equipos más o menos accesibles, aunque sea a escala de laboratorio, ¿sí? Muy Ahí bien. lo que comentaba Ignacio Gabriel, en general tiene que ver con la extracción de aceites esenciales en ollas de vapor de manera casera, en ollas de presión. Eh, Ujú, y lo que pasa es que después necesitas una ampolla de decantación para separar el hidrolato del aceite esencial, ¿no? Eh, claro. lo ideal es tener un destilador, realmente, aunque sea de escala laboratorio, como decía Ignacio, para poder hacer una muy buena extracción. Lo otro es algo casero que tiene sus dificultades. Igualmente, en la clase de aceites esenciales que vamos a tener, van a haber una gran cantidad de formas de extracción y cómo hacer una extracción casera también. Así que un poco de Bueno, paciencia nomás. Sí, eso iba a decir. Muchas gracias. se utilizaría un alambique, sí. Tengo una Wanda, pequeña pregunta, sí, es una, sí, muy pava. Yo tenía entendido que el eucaliptus que se conoce más popularmente como medicinal es el de hoja redonda y el de glóbulos. alargado, claro, y el de alargado no tanto uso medicinal, no sé si esto es correcto o no. El que está codificado es el Eucalyptus globulus. Dicho Mira, esto, en el campo agarran el eucalipto y no andan haciendo, si tiene el aroma, hacen los baños de vapor con esa hoja. ¿Sí? Muy bien. Preguntó recién Daniela para fabricar un oleato sin el tiempo de macerado. ¿Se puede calentar? No es muy recomendable, porque el aceite además calienta a temperaturas muy altas, por encima de los 100 grados y degrada mucho. Wanda, Hola, buenas. sí.
quería consultar respecto al por arrastre de vapor. Yo Sí, en mi último año de secundaria hice un viaje a un lugar donde hacían justamente con arrastre de vapor y nos explicaron que habían ciertas plantas en los cuales no largan la misma cantidad. ¿Esto por qué sería? puede ser por una serie de factores que van desde el momento de la recolección. Hay plantas que no son grandes productoras de aceites, hay otras que sí. Hay variedades de la misma especie que son muy buenas productoras de aceite y otras que no. Eh, digamos, hay una alta variabilidad en ese aspecto. El mismo destilador, funcionando igual, no te va a extraer la misma cantidad de aceite de una planta o de otra, porque las plantas son distintas. Ok, claro, gracias. Mauro Tomasi, Hola Ignacio, ¿cómo te va? Quería ¿qué tal? preguntarte, para guiarnos a la hora de decidir, por ejemplo, si hay que hacer una decocción o una infusión, Sí. dirías que una variable importante, un factor a tener en cuenta es obviamente el tipo de planta y la otra también, la parte de la planta que se utiliza. Por ejemplo, estaba pensando como ejemplo en el Sí. lapacho, que como se trata de una corteza, se suele hacer decocción. Sí, hay alguna bibliografía, justo le preguntaba a Patricia, hay alguna bibliografía que dice, bueno, para compuesto, para drogas más blandas, para flores y hojas, infusión, y para cortezas y raíces, decocción. Lo cierto es que he visto decocciones de hojas y flores en la bibliografía y he visto eh, infusiones de cortezas, ¿sí? Claro. Pensá Ahora, en el que caso de... si algo está, no es lo mismo agarrar y poner trozos grandes de corteza que poner algo molido. Se va a extraer mejor algo molido, ¿no? a la- Lo cierto es que la bibliografía no es del todo concluyente, pero alguna gente dice, bueno, en el caso de cortezas o troncos, utilizar el, el cocimiento. En el caso de hacer una decocción, por ejemplo, con hojas o flores, ¿qué criterio podría usar para que eso no se degrade, ¿no? No, entre comillas, quemar la planta. ¿Depende del tipo de planta o depende de otros factores también? Hay veces que hay muchos compuestos que se pierden por el solo hecho de, ni siquiera de ponerlos se pierden no solo por el hecho de ponerlos en agua caliente, por el solo hecho de ponerlos en agua hay compuestos que desaparecen, porque se hidrolizan, ¿sí? Cada planta es un universo químico distinto en ese aspecto. Paso Bueno, las entonces, últimas tres manos levantadas rápido. Eh, Hola, buenas tardes. ¿Qué Mi tal? pregunta fundamental es el tema de la madurez de la planta. ¿Eso hay alguna variación? Es decir, puede ser El una estado planta joven, fenológico, digamos, sí, es que decir, la es lo planta mismo sea una más planta, joven o más vieja, sí, exactamente. hay variaciones. Pasa con el té. Hay té Ajá. que se emplea la hoja recién recolectada y hay té que se emplean las hojas más ¿Y eso maduras. cómo Eso podemos va a saber? depender de cada planta en particular. Ajá. En algunos casos existe la bibliografía y en otros casos, lamentablemente, no hay referencia. Casi te Bárbaro, diría en la mayoría. bárbaro, gracias. No, por favor. Susana Cabrera. Bueno, yo quería hacer buenas tardes y muchas gracias por lo Sí, claro que son. gracias. Yo quería preguntar si en las plantas, por ejemplo, pezuña de vaca, es una Sí, planta que es ideal para como antidiabético. sí, Yo tengo entendido que es la pezuña de vaca cuya flor es blanca, pero hay otras variantes sí. que la flor cambia el color, es rosa,
mezclada con otros colores, ¿cambian las propiedades de la planta cuando cambia su color de flor? En este momento en este momento hay una chica en el Instituto Darwinian haciendo una tesis doctoral respecto de si hay diferencias a nivel genético y a nivel químico de las diferentes variedades de pata de vaca. Es un tema que en Bien, este momento se está discutiendo porque se usa Bawinia fortificata, pero hay muchas especies de Bawinia y entre sí, nosotros, yendo a la botánica pura, todavía no está claro cuántas especies hay, ¿sí? claro. O Entonces, sea, ahora, en hoy, ese caso, es más comúnmente, lo que no se sabe que lo que se sabe. claro. Más que nada lo pregunté porque en el apunte figura justamente la que tiene flor blanca. ¿Me escuchan? Claro. Pero la Sí, que se emplea, tengo entendido que es Bawinia fortificata. Pero hay bien. variedades que pasaron a especies y especies que pasaron a variedades. El estatus taxonómico está bastante discutido. Bueno, Bueno, ahora gracias. sí, respondo rápido. No, por favor, las últimas tres, Cecilia, María Ingrid y Lucía. Cecilia, ¿Qué tal? Gracias. Muy doméstica mi ¿qué tal? pregunta. El té común o un té de jengibre, un té de manzanilla, ¿hay que hervir el Mira, agua? tengo mala. Discúlpame, ¿me repetirías la pregunta? Sí. Porque se me cortó segundo internet. Ah, digo, sí, cuando uno hace un té de jengibre, un té de manzanilla, un té común, Sí, ¿el agua hay que sí. hervirla? ¿Tiene que llegar a Se ebullición? hierve justamente para ponerla caliente sobre el té. Si no, sería una maceración, Bien, no, porque hay ¿sí? indicaciones a veces de que no, el agua no tiene que hervir, no tiene que llegar a hervir para no quemar. Sí, pero vos pensás que al hervirla, vos Ujú. ya la volcás y al volcarla perdió 10 grados, Ah, bien. Bárbaro. Bueno, solo por gracias. el hecho de volcarla. Bien. La Gracias. maceración siempre es a oscuras, aclaro por ahí. Ah, María Ingrid, Hola, sí. Em, Quería consultarte también de la extracción, tanto a vapor, por arrastre de vapor sí. o agua o etanol, la planta fresca o seca. ¿Eso varía por la cantidad o por la concentración de los principios activos? Varía, pero en muchos casos, los agricultores que se dedican a eso trabajan directamente con la planta fresca. Y no solo eso, cosechan y el mismo tractor tiene una máquina que lo va metiendo en un destilador atrás. Van cosechando y destilando al mismo tiempo. Y sí, el secado te baja la cantidad de aceites esenciales. Vos compará un orégano seco contra un orégano de hoja que tengas en un jardín y vas a ver la diferencia. Sí. Ahí va. Pasa que el Y eso, secado es la única forma de que llegue bien al comercio, ¿no? claro, como que dura más. Cuando no es tiempo de que Exacto, está la planta, podés usarla seca. exacto. Y eso tiene relación a la segunda pregunta, que es porque pierde los terpenos, que es lo que genera el principio activo que genera el olor, los sabores que decías hoy. Sí. Pierde los terpenos, sí, con el secado. Y Pierde eso, parte de los terpenos. ahí va. Y eso, también hoy que mencionabas la película esta de Perfume. Perfume. Yo estudié como la civilización egipcia, que hacían mucho, bueno, perfumes, obviamente, y extracciones con grasa animal, que leí bastante. Sí. Los perfumes se pueden también extraer esos principios activos con la grasa animal, y Sí. eso vendría a ser como un Pero equivalente al aceite. eh,
A ver, lo que vos hacés con grasa animal, lo que hacían ellos con grasa animal, es como la grasa animal funde a una temperatura menor, evitás ciertas descomposiciones y salen otros aromas. Pero no es algo que haría en mi casa. No sé si me explico. No, está bien, pero era para entender el proceso de extracción, porque en perfume Claro, ponen así como unos marcos grandes y lo ponían al sol en grasa, los pétalos, ¿no? Por ejemplo. así es. Hacían eso. Pero es algo que ya tiene un uso un poco más industrial y ya no está tan pensado para consumir, sino para fabricar perfumes. ¿Sí? Ahí va. Y la última, y no molesto más, Sí, entre el hidrato y la infusión, ¿cuál de los dos tiene como más concentración? la infusión. La infusión. En el hidrolato te estás quedando con los compuestos solubles, volátiles solubles. En cambio, en la infusión sacas muchas más cosas. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, voy a ir rápido los últimos dos, Lucía y Diego. Sí, el mío es una pregunta Sí, cortita. La sí, matricaria que está en el apunte es la sí, recutita. ¿Es la misma recutita. que es Sí, la misma que se le llaman chamomilla? ¿O es sí, otra especie? sí. ¿Sí? Es la Listo, misma, es la misma. perfecto. ¿Y Diego? Ahí va, tenía el micrófono apagado. Una Sí. pregunta cortita. Si en algún momento más adelante vamos a ver un tema de extracciones más profundamente y para entender un poco es en materia, si yo tengo materia cosechada fresca y materia seca, ¿cómo entender la diferencia de qué propiedades puedo sacar en ambos casos? Creo que un poco ya lo dijiste, pero no me termina de quedar claro. Sí. Vos, Eso la no es, materia, vos, ¿sí? no digo, eso es parte de la próxima clase donde se van a ver Perfecto. las técnicas de maceración hidroalcohólica y extractos acuosos. Inclusive la forma en la cual hacer los cálculos, si vos vas a usar la droga vegetal fresca, que tiene mucho agua, cómo saber qué cantidad de droga fresca hay que poner para hacer una tintura madre frente a una tintura madre donde vas a utilizar droga vegetal seca, ¿no? Que es lo que habitualmente se consigue. Ok, Incluyendo la parte de destilación de aceites esenciales, vamos a tener una clase especial de aceites esenciales, y luego hay un módulo completo de aromaterapia, o sea, de cómo se utilizan los aceites esenciales para la salud. Así que estamos recién en la introducción, ¿eh? Estamos empezando. ok, Pero esta información es fundamental para comprender las bases teóricas, ¿no? De lo que se está viendo. ok. Esto, como le digo, en lo que es fitoquímica y de plantas medicinales, en muchos casos hay plantas que se usan mucho y que seguimos teniendo eh, muchos incógnitas que, bueno, de a poco se va avanzando. Así que, bueno, les agradezco la atención. Si tienen preguntas, se las pueden mandar a Mario y ya las contestaremos. Y bueno, muchísimas gracias. Ignacio, gracias a vos, un No, placer gracias a tenerte como vos. siempre. Gracias a los Muchas gracias. alumnos por Noches. estar Gracias. aquí y nos vemos muy prontito. Gracias, Ignacio, hasta Los que Gracias. luego. van a Gracias. cenar, buen provecho. Gracias, buenas Bueno, noches. muchas Muchísimas gracias. gracias. Buenas noches a todos. Hasta Gracias. luego. Buenas Chao, noches. buenas noches. Excelente, muchas gracias.